Si te estás por comprar una cámara usada, seguramente escuchaste hablar de la cantidad de disparos. Todo el mundo habla de la cantidad de disparos. El vendedor te pone una fotito con fondito amarillo que dice esta cámara tiene tantos disparos y si se olvidó de ponerlo, Dios no lo permita, porque va a venir algún comprador y va a poner quiero saber la cantidad de disparos que tiene esta cámara. Yo no te la compro. No sé por qué la gente tiene esa violencia internetil. O quizás yo lo leo todo con esa imaginación. Eso no importa. El punto de este video es qué es la cantidad de disparos. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué es? Te lo voy a explicar igual, de forma tal que vos puedas decidir si es algo que te importa o no te importa. Yo creo que es singular. Es singular porque es la cantidad de disparos. Son muchos disparos, pero estamos hablando de la cantidad. Para poder decidir si esto es algo que importa o no importa, necesitamos entender qué es. Y vos me dirás, es la cantidad de disparos, es la cantidad de fotos que sacó la cámara. Esto es simple, es así. Creo que es muy obvio. Y sí, tenés razón, pero más o menos. La cantidad de disparos, a nivel técnico, es la cantidad de veces que se activó el obturador mecánico que está dentro de la cámara. Si bien las cámaras hoy en día son digitales y tienen un montón de tecnología y puntos de enfoque y esto y aquello, hay muchas partes que siguen funcionando igual que las cámaras de los años 60. Una de esas partes es el obturador. Son como dos cortinitas que se corren y que exponen el sensor a la luz. También eso es lo que controla la velocidad de obturación, de lo cual tengo un video por si querés verlo. Y básicamente es algo mecánico, es literalmente algo adentro de la cámara que se está moviendo. Al ser algo mecánico, está expuesto al desgaste que tienen todas las cosas que se mueven, eventualmente se desgastan. Y al ser una parte relativamente sensible, en algún momento se puede romper. Ahora, ¿por qué digo que no es exactamente lo mismo que la cantidad de fotos? Porque ciertas cámaras, aparte del obturador mecánico, tienen un obturador electrónico. El obturador electrónico lo que permite es sacar una foto sin que se mueva nada. O sea, básicamente el sensor de la cámara está así quietito y saca una foto. Listo. Y no pasó nada y nada se movió. En ese caso, ¿cómo calculamos la cantidad de disparos? La cámara sacó fotos, pero el obturador mecánico no se movió. Entonces, ¿esas fotos cuentan? ¿No cuentan? Vos me dirás, sí, David, mira, todo muy interesante, pero la cámara que yo me quiero comprar no tiene el coso este que me decís del obturador electrónico. Así que mira, este video está muy lindo, pero yo me voy. Pará. No te vayas, por favor, que me arruinás las estadísticas del video y YouTube me ignora después. Si bien la cámara que estás mirando quizás no tiene obturador electrónico, posiblemente tenga para hacer videos. ¿Y qué pasa cuando está haciendo videos en la cámara? La cámara igual está siendo usada, o sea, todo lo demás de la cámara está siendo usada, se está desgastando. Lo único que no se desgastó tanto fue el obturador mecánico. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque la lógica detrás de la idea de la cantidad de disparos es que es un indicador del desgaste que ha tenido esa cámara. Es decir, a mayor cantidad de disparos, es lógico pensar que esa cámara tiene un mayor desgaste, está más usada. Pero por ejemplo, en el caso de una cámara que ha sido usada principalmente para hacer video, posiblemente tenga muchísimo desgaste, pero una cantidad de disparos bastante baja. Entonces, ¿por qué las personas preguntan tanto acerca de la cantidad de disparos? Por lo general lo hacen porque asocian eso con la vida útil de una cámara. Cuando un fabricante saca una cámara nueva al mercado, en algún lado, por lo general, dicen aseguramos que esta cámara funciona hasta los 100.000 disparos, 300.000 disparos. Depende del modelo y depende del fabricante, ese número varía. Eso es lo que el fabricante dice, mira, yo te aseguro que la cámara hasta ese momento funciona. Pero eso no significa que la cámara cuando llegue a los 100.000 disparos se muere. Ok, cámara, hemos llegado a nuestros 100.000 disparos. Es hora de decir adiós. Fuiste una buena compañera. Eso no pasa, no es así. O sea, no es que la cámara deja de funcionar en ese momento. Ese número es un número que pone el fabricante más que nada para dar una garantía. Y ahora yo te pregunto, cuando vos estás comprando una cámara usada, ¿tiene garantía? En la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos esa garantía ya venció. Por lo tanto, ese número que dijo el fabricante es bastante irrelevante.
Por otro lado, ese número responde a una estadística. Los fabricantes de las cámaras, me imagino que agarran, no sé, un bache de 100 cámaras y tienen alguna personita que está ahí. Uy, se me rompió. Esta se me rompió primero a los 120.000 disparos. ¿Y allá vos? ¿En qué momento se te rompió? Ah, mira, la tuya llegó a 130. Ok. Bueno, y en base a eso, la compañía sacará una especie de estadística o algo así y dice, bueno, mira, nosotros aseguramos que esta camarita hasta los 100.000 disparos te anda joya, porque en sus pruebas ninguna se rompió antes de los 100.000. Ese número que dice el fabricante lo saca a partir de una estadística, lo cual quiere decir que tu cámara, la cámara que estás por comprar, se puede romper antes, si tenés mala suerte, o puede durar muchísimo, pero muchísimo más. Hay una página que tiene reportes de usuarios reales de distintos modelos que dicen básicamente hasta qué momento vivió su cámara. Y si se fijan, hay cámaras que por ejemplo llegaron al 1.000.000 de disparos. O sea que la cantidad de disparos que dice el fabricante, esa vida útil, es una referencia, pero es una referencia bastante blanda. En realidad la razón principal por la que todos preguntamos acerca de la cantidad de disparos es porque queremos tener cierta seguridad de que la cámara que estamos por comprar está buena. O sea, estamos a punto de gastar bastante dinero en una cámara y queremos saber que esa cámara funciona. La cantidad de disparos es una de las pocas cosas que podemos averiguar a la distancia. O sea, no necesitamos tener la cámara para saber la cantidad de disparos que tiene esa cámara, por lo tanto, tiene cierto sentido preguntarlo. Pero junto con esa pregunta, por ejemplo, pueden haber otras preguntas que también son útiles, como decir, me gustaría ver una foto de la cámara encendida para saber que realmente la cámara está funcionando, o preguntarle si tiene todos los accesorios de esa cámara. Y si la cámara es dentro de todo profesional, también prestarle atención a cómo se comunica el vendedor, si realmente sabe de lo que está hablando. Si publica una cámara que dice máquina de fotos Canon y no especifica el modelo, no especifica si tiene lente, si tiene cargador, no sabe el nombre del lente, eso puede ser algo raro, algo que está indicando que esa cámara quizás fue robada. Por lo general, las personas que compramos cámaras así más para aprender de fotografía o para sacar fotos, nos involucramos con las cámaras, queremos saber qué es lo que vamos a comprar, nos ponemos a ver videos como este de algún salame como yo hablando sobre cámaras, o sea, es alguien que está informado. Si la persona no sabe lo que tiene, lo está vendiendo, y es como un poco raro, no está bueno, ahí está corriendo un riesgo que parece que no vale la pena. ¡No ir otra vez a la cárcel! Otra cosa que también es útil es ver fotos o videos sacados con esa cámara para saber que funciona. Podría ser un video acerca de eso, de cómo reconocer en una imagen si la cámara tiene algún problema. Okay. Nota mental. Mucha gente compara la cantidad de disparos de una cámara usada con la cantidad de kilómetros que tiene un vehículo usado. O sea, a la hora de comprar un auto, un coche, un carro, ese auto, acá en Argentina le decimos auto, así que le voy a seguir diciendo auto, ese auto, por ejemplo, tiene 100.000 kilómetros y eso nos da una idea de cuánto uso tiene ese auto. Pero exactamente igual que en la analogía del auto, esos kilómetros son indicativos solo de la cantidad de kilómetros que tiene ese auto. Les cuento una pequeña anécdota que ilustra muy bien este concepto. Cuando yo estaba empezando a trabajar como fotógrafo, en un casamiento fui de asistente, de segunda cámara, es decir, estaba el camarógrafo principal y estaba yo ahí como... En un momento durante la fiesta de ese casamiento, los invitados tenían como esta como espuma que viene en un aerosol, que tira como una tirita de algo químico, no sé qué es, y empezaron a tirar eso. Otra gente que no tenía estos aerosoles agarró agua y empezó a tirar agua, y otros empezaron a tirar cerveza. Y claro, cuando yo vi que empezó a pasar eso, yo fue como que... yo sigo sacando fotos. Desde acá voy a seguir sacando fotos. En cambio, el otro fotógrafo, el fotógrafo principal, se quedó en el medio de eso y estaba sacando fotos y le caía el agua, la cámara llena de cosas. Está buenísima, ¿eh? La fiesta me estoy re divirtiendo. Me parece re divertido que se tiren agua, chicos. No vamos a juzgar qué fue lo más profesional, porque posiblemente algunas de esas fotos quedaron buenísimas. Cada uno tiene que usar la cámara como quiera. De hecho, me parece que hay situaciones en las que vale la pena usar la cámara y que se llene de barro y que se llene de lluvia y de lo que sea. Pero bueno, en ese momento yo me fui. Entonces, frente a la misma situación, cada uno reaccionó de forma distinta y esas reacciones impactaron de una forma distinta en el uso que tuvo esa cámara. A lo que quiero llegar con todo este video, con toda esta explicación, es a que entiendas que la cantidad de disparos es solo uno de tantos factores a tener en cuenta.
no te vas a encontrar con una situación en la que tengas el mismo vendedor vendiéndote dos cámaras exactamente iguales, exactamente el mismo modelo, que fueron cuidadas exactamente igual y que una tiene 10.000 disparos y la otra tiene 70.000. Si llegas a encontrar algo así, sí tiene sentido comprar la que tiene menos disparos, pero por lo general, en la realidad, hay tantos otros factores que influyen en si una cámara está dañada o no está dañada, que la cantidad de disparos es solo uno de esos factores. De hecho, tengo un video bastante largo en el cual te explico cómo revisar una cámara y ahí te muestro toda la cantidad de cosas a las cuales prestarle atención, porque realmente pueden haber un montón de detallitos que hagan que una cámara no funcione bien. Mi idea con este video es desterrar un poco la obsesión que tiene la gente por la cantidad de disparos. Sí, es un factor a tener en cuenta, pero ¿es el factor principal? No lo sé. En este caso, si vos vas a ser el que va a comprar, esa decisión es tuya. Vos tenés que decidir si para vos es un factor importante o no. Vos sos el que estás poniendo la plata y vos sos el que está corriendo el riesgo de comprar una cámara que funcione o no funcione. La idea con este video simplemente es compartir lo que yo sé para que vos puedas tomar una decisión por vos mismo. Antes de cerrar este video te quiero dejar con 3 mitos o 3 confusiones que suelen haber alrededor de la cantidad de disparos, que me parece que son temas que se confunden y que está bueno aclararlos. Primero, el obturador no es lo mismo que el espejo. En las cámaras reflex ustedes han visto que hay como un espejo y a la hora de sacar la foto ese espejo se levanta y se toma la foto. Si bien son dos cosas que funcionan juntas dentro de la cámara, el obturador es, como les decía al principio, una cortinita que está detrás del espejo. Lo cual nos lleva al punto número 2. Las cámaras mirrorless y las cámaras compactas, si bien no tienen espejo, sí tienen obturador mecánico. De hecho, en las cámaras mirrorless el obturador funciona el doble que en una cámara reflex, porque normalmente está abierto para poder dejar entrar la luz y luego se tiene que cerrar y después volver a abrir y después volver a cerrar. O sea, tiene como un paso extra que en las reflex eso no pasa. Y por último, leí en algún lado que la gente preguntaba si la cantidad de disparos afecta a la calidad de imagen. No, la cantidad de disparos no afecta a la calidad de imagen. Si el obturador en algún momento se rompe, se va a romper. Y listo. O sea, va a afectar a la calidad de imágenes porque no van a haber más imágenes que sacar. No es como un desgaste progresivo que mientras más fotos, peor va a ser la calidad de las imágenes. Bueno, con todo esto espero haberte dado un poco más de información, más de claridad para entender qué es la cantidad de disparos y que te sientas más confiado o confiada a la hora de comprar una cámara usada. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Si estás por comprar